Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa eh, semanal, diario diría, no semanal. Nosotros estamos de forma semanal con mis compañeros. Hoy está Francisca Undurraga y el señor Héctor Sandoval y quienes hablan Nil Ruiz. Hoy miércoles 18 de septiembre. Y le vamos a dar la entrada también a un invitado que tenemos, que es el señor Alejandro Torres, quien ya lo presentaremos. Así que, cómo les va? ¿Cómo están? Oye, yo muy bien por acá, un poco preparándonos para toda la vorágine que significa fin de año. La convulsión de las compras aún no me ha llegado, afortunadamente, para mí y para mi tarjeta de crédito. Por eso dices que estás preparándote, me imagino que psicológicamente primero. Así es. Sí, tal cual. Francisca, tú habías ya realizado las compras la semana pasada o la anterior. Sí, yo la verdad aproveché, yo creo que como muchos, el Black Friday, Sí, así que para que no se acumulen las compras navideñas. Que estoy de acuerdo con bien. Héctor, siempre tratar de que sean escuetas y no reversarnos de cosas que no necesitamos. La verdad. Sí, muy cierto. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más que nada en la presentación de Alejandro, que nos está acompañando muy puntualmente, así que excelente. Y Héctor, te invito a que tú lo presentes como corresponde. Y bueno, es un agrado poder presentar a Alejandro, con quien nos une una relación laboral, de amistad también, de larga data, y para resaltar lo que han hecho un poco con este libro, El salvataje del fútbol profesional chileno, que en definitiva es como una radiografía a los elementos tributarios, a la constitución de las sociedades que tienen los distintos clubes del fútbol profesional chileno, y que resulta muy interesante porque esto también ha sufrido una mutación entre jurídica, tributaria, creo yo, que puede ser muy interesante de conversar, de analizar y también de discutir algunas prerrogativas de las cuales estos clubes de repente se atribuyen y hacen parte. Así que sin más que decir, y felicitarlo también por la excelente presentación el día de ayer ahí en una de las universidades de Valparaíso, de este libro. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Héctor. Gracias por la presentación. Efectivamente, nos une una relación laboral y una amistad de mucho tiempo, así que te agradezco la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, a Francisca, ¿no es cierto? Y a todos los panelistas de este instante. Así que yo abierto a todas las preguntas relacionadas con un tema que es bien particular, ¿no? Eh, no es tan relevante en nuestra vida, obvio, es el fútbol, pero que genera pasión, sí que la genera. Entonces, no es salud, no es pensiones, no es ISAPRE, pero vaya que es relevante el día lunes cuando nuestro equipo gana o pierde, se transforma en la conversación principal del día siguiente. Así que encantado y por supuesto ya no a responder todo lo que usted estime conveniente. Alejandro, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? La idea es particular en el sentido de que centrémonos en plena pandemia y por el mes de marzo nos dicen, ¿saben qué? Desde ahora en adelante ustedes vamos a estar más o menos un semestre haciendo clases online. Ese era el cálculo, ¿no? Ese semestre se transformó en un año y medio online. Las primeras clases eran muy aburridas porque no estábamos acostumbrados al sistema. Y la verdad que los alumnos no prendían sus cámaras. Entonces, un día en una clase, a mí me toca hacer finanzas en la universidad, llámese cómo se llame, gestión financiera, etcétera. Se me ocurre abrir los balances y los estados financieros de los clubes más populares de Chile. Y curiosamente, eso significó que todo el mundo prendiera las cámaras. Se entusiasmaron porque empezaron a ver que lo mismo que yo les explicaba, a lo mejor aburridamente, con una empresa, se lo explicaba de la misma manera, pero con otro tipo de empresas, que eran los clubes. Y ahí nacen los primeros estudios y los primeros análisis. ¿Qué pasó?
Al año siguiente yo decido postular a un doctorado en España, lo inicio y pongo como tema el análisis económico de los clubes. Y hay una parte del análisis legal chileno que para el ámbito europeo no era tan relevante, obvio, yo va más desarrollado. Entonces lo que decidimos fue publicar algo relacionado con Chile, mientras investigábamos lo que sucedía acá, pedíamos información pública y finalmente creció tanto que se transformó en un libro. Y ese fue el origen de la investigación, en la cual, por una parte, hay un análisis económico y todo un relato legal que tiene que ver con la pedida de información en un primer momento hacia organismos tales como Impuestos Internos, Tesorería, el CERNAC, la Unidad de Análisis Financiero, etcétera, etcétera. Y cuéntanos un poquito cómo fue poder conseguir información. ¿Los clubes te facilitaron la información para poder indagar al respecto? Mira, en general mi posición, la postura establecida ya es que el sistema no ha tenido los resultados esperados, ¿no? La promulgación de la ley es del año 2005, estamos a casi 20 años. Pero para no ser tan pesimista, sí destaco que la información al menos existe en comparación a otras realidades de Latinoamérica, ¿ya? En otros lados ni siquiera existe la información. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, los clubes están obligados a presentar anualmente ante el organismo regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, todos los balances anuales, todas las memorias, todos los presupuestos. Esa obligación legal en general se cumple. Por lo tanto, cualquier persona puede ir a la consulta de esa información. Lo que nosotros decidimos es ir a una consulta más directa a ciertos organismos fiscalizadores, impuestos internos, la tesorería, etcétera, y ahí se dificultó la cosa. ¿Por qué? Nosotros teníamos la tesis de que esa información debería ser pública. ¿Mm? ¿Por qué? Porque afectaba el interés público. El fútbol es una actividad privada, porque los clubes son privados, pero de interés público. Y después les voy a explicar cómo se van cruzando. Sobre todo, por ejemplo, que hoy día vimos en la noticia que el estadio de Valparaíso, aquí al lado, en Playa Ancha, va a sufrir una pequeña modificación, una inversión de más de 3.500 millones de pesos, financiada por todos nosotros, para la mejoría de infraestructura. Y eso tiene relación con que hay inversión pública, pero el deporte es privado. Dejando ese camino de lado por ahora, esa pedida de información tenía que ver con cuánto impuesto habían pagado luego que a los clubes se le había perdonado una importante cifra, ¿ya? Ese perdonazo en ese momento originó que nosotros dijéramos, bueno, ¿cuánto fue para traerlo a valor de hoy día y hacer una especie de cálculo? Y ahí empezaron las dificultades. Se negaron a la entrega de información las concesionarias de los dos clubes más populares, Azul Azul, Universidad de Chile, Blanco y Negro, Colo Colo, y la propia tesorería dijo que esto afectaba los derechos de terceros y el prestigio económico. Entonces, como el libro está escrito en coautoría con un abogado, decidimos ir a reclamar al Consejo para la Transparencia. El Consejo nos dio la razón y les dijo, señores, tienen que entregar esa información. Como el sistema chileno y todo en el mundo establecen reclamos, esos mismos clubes fueron a la Corte de Apelaciones. Dijeron que esto no era legal. Y la Corte de Apelaciones nos siguió dando la razón a nosotros. Como hay una última instancia que es la Corte Suprema sí que nos dio, eh, fuimos derrotados, podríamos decir, parcialmente en todo caso, 3-2. No fue unánime. Y la Corte Suprema les dio la razón a ellos que esa información no tenían que entregarla. Caso aparte, hay algunos jueces que votaron en esa derrota 3-2 que yo les estoy relatando ahora, que hoy día no están en el Poder Judicial porque fueron destituidos a raíz de los casos que hemos visto en el último tiempo. Por lo tanto, para nosotros no es que existan las victorias morales, pero ese 3-2, primero que nada, no fue unánime, y segundo, participaron jueces de la justicia chilena que no salieron muy bien del mismo Poder Judicial. Ese perdonazo con respecto de los impuestos al cual tú te refieres, ¿es porque los clubes presentaron alguna instancia de quiebra o por qué se les perdonó el no pago de esos impuestos? Claro, justo ocurrió en ese momento, hace 20 años, el 2005, que había
dos clubes que estaban muy complicados, que precisamente eran los de mayor popularidad, Colo-Colo y la Universidad de Chile. Entonces, lo que quiso hacer el legislador es, bueno, si yo los dejo caer, finalmente voy a perder más todavía, porque no me van a pagar nada. Entonces decidieron, pero ahí como que se les pasó la mano en el sentido del favorecer. Está bien que tú no puedas pagar los tributos de un momento a otro, ¿sí? Es imposible, por eso hay cuotas, etcétera. Pero a modo de ejemplo, solo te puedo decir que en el caso de los clubes, no solo esos dos, sino que todos los que estaban con problemas tributarios a esa fecha, su condonación de intereses, multas, etcétera, fue de más del 90%. No se condonaron los impuestos, pero sí los grandes reajustes que iban creciendo, porque esta deuda no nació hace años, sino que era una acumulación desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, esa ventaja, después de pagar en el tiempo, también fue, a mi juicio, injusta. Nosotros tenemos ciertos parámetros para pagar los impuestos. Y si no los pagamos, ustedes saben lo que pasa. O se embarca tu casa, o te quitan tu auto, etcétera. En cambio, ellos tuvieron un largo plazo para pagar, o simplemente incluso establecieron no solo la condonación, sino que casi 20 años para pagar esos tributos. Entonces, esa situación de ventaja también da origen al nombre. Salvataje financiero, una historia reservada. Salvataje porque los salvaron de caer en quiebra, pero diría yo que pasándose de la mano en el sentido de lo que nosotros hoy día, como cualquier contribuyente, estamos objeto de obligación. Con los tributos ustedes saben que es muy difícil no solo jugar, sino que posponerlo. ¿Por qué? Porque finalmente se financian toda la política pública y todo el, ¿cómo se llama? El programa de gobierno respectivo. Pero evidentemente que los clubes sintieron y saben que tuvieron una ventaja, y el problema es que aún al día de hoy la totalidad de los tributos no se ha pagado completamente. Eso que tú te refieres con respecto a que es una inversión pública. Esa inversión pública entraría dentro de lo que sería el gobierno regional, o sí, regional sería, porque son clubes regionales. Bueno, no el caso de los clubes que representan a, bueno, sí, son regionales en sí. Eso entraría dentro de lo que sería eventos deportivos o deportes, ¿cierto? Dentro de lo que es de ese Ese dinero, ¿está contexto. destinado a lo que sería eventos deportivos? ¿O cómo sería? ¿Cómo lo Es de, designan para es los de- clubes? claro, tiene varias fuentes. Lo que sucede es que desde el cambio de modelo general en el mundo de la forma de financiamiento del fútbol profesional en general, la televisión ha sido el gran sostén. Y hoy en día yo diría que el balón de oxígeno del fútbol profesional chileno, y también me atrevería a decir en otros países, pero como estamos centrados en Chile, es que la televisión logra cubrir los grandes gastos que tienen los clubes deportivos. A través Y de lo esa que es actividad es pauta privada. publicitaria. Claro, a través de lo que es pauta Pauta publicitaria. publicitaria, y esa plata es de ellos, la generaron ellos. No, no estoy diciendo que no sea bien ganada, es la que corresponde. Cuando yo hablo de que ellos privatizan los ingresos, pero los gastos son subvencionados, es por ejemplo cuando los recintos deportivos en Chile son en su gran mayoría o del Estado o de las municipalidades respectivas. Sausalito, en el caso de Viña del Mar, es un recinto municipal. El estadio de Valparaíso es un recinto fiscal, pertenece al Estado. Entonces, hay muy pocos clubes, no vamos a dar la lista, pero deben ser 4 o 5 que sí cuentan con un estadio propio, pero toda la demás infraestructura es infraestructura que pagamos todo a través de los impuestos y a través de la inversión pública. Eso por una parte. De hecho, si tú te fijas, también lo pedimos por ley de transparencia a la municipalidad y al gobierno, ¿no? A través del Instituto Nacional del Deporte. La remodelación del Estadio Valparaíso costó en su momento más de 15.000 millones de pesos con ocasión de la Copa América del 2015. Y ahora se está remodelando por otros 3.500 millones para albergar el Mundial Juvenil Sub-20 que se celebra en Chile. Ahí ya tiene una cantidad de plata importante. Incluso es más, también le pedimos a Carabineros, por ley de transparencia, cuántos efectivos policiales ocupaba el fútbol. Y nos contestó lo siguiente: en un año normal, más de 50.000 efectivos policiales están destinados al fútbol, con el costo respectivo, y más de 12.000 medios logísticos.
patrullas, motos, carros policiales, etcétera. Y eso por lo general Entonces, en la hora de los partidos serían horas extras. claro, o los clubes no pagan porque no están facultados a pagar, pero todo ese gasto lo absorbe el Estado. ¿Por qué? Porque no estás destinando esa fuerza pública a otro evento o a la seguridad de las personas, o al mismo tiempo no los puedes destinar solamente las 2 horas que dura el encuentro de fútbol. Probablemente el día completo está perdido entre que llegan los efectivos policiales y se van. Y son más de 50.000. Entonces, yo siempre digo, me encanta el deporte, me encanta el fútbol, pero prefiero vivir un poquito más seguro y que esos efectivos policiales sí se destinen a la seguridad y no a algo, comillas, secundario como es el deporte. ¿Te fijas? O Entonces, en, ese o en su subsidio o en su instancia, por ejemplo, los clubes pueden tener seguridad privada. están obligados. De hecho, después de las modificaciones de Estadio Seguro, establecieron que los carabineros, todo esto que te estoy hablando yo, es fuera de los estadios. ¿Por qué? Porque la ley de Estadio Seguro estableció que la fuerza policial estuviera fuera de los estadios. Lo que está dentro es inversión privada a través de seguridad privada que contratan cada uno de los clubes. Entonces, sería más, si yo lo calculo, o necesitara carabineros dentro de los estadios. Sencillamente no darían abasto. Hay partidos de alta convocatoria que ocupan entre 1.000 y 1.500 efectivos policiales, comillas, perdidos para una ciudad, por ejemplo, que no sé, un partido, suponte tú, de alta convocatoria que ni siquiera es en Santiago, sino que en Chillán, como ocurrió con un partido ñublense con la Católica, se requerían 800 efectivos policiales. No dio abasto todo Chillán, tuvieron que llamar de Concepción, etcétera. Entonces, toda la estrategia de seguridad del gobierno queda desnuda solo por un partido de fútbol. Bueno, todo eso lo pagamos nosotros. Entonces, esa disparidad es la que nosotros quisimos dejar en claro, establecerla como algo importante en el libro, en el texto, en la obra que logramos presentar ayer. Sí. Oye, Alejandro, una Alejandro, preguntita. dale. Hoy, disculpa, Héctor. Me imagino que, bueno, tú ya lo mencionaste, elaborando este libro pudiste comparar con otros modelos internacionales de otros países que ya tienen experiencia y ya tienen un modelo muy bien armado. Ahí, si nos pudieras dar un ejemplo y quizá eh, de un modelo que a ti te interese o que hayas visto como virtuoso en tu investigación. Sí, siempre se dijo que, o se disculpaba la actividad completa, que el fútbol era deficitario. ¿Ok? Eh, y no es así. Me tocó verlo en España, la universidad que me toca estudiar es española y por lo tanto empecé por España. No te digo que sean millonarios los clubes, por supuesto, y claro que hay casos que son muy rimbombantes para ello, porque tienes al Real Madrid y al Barcelona que son tremendas, ya no son empresas, son transnacionales. Entonces yo no las puedo comparar con una realidad sudamericana. Pero, de todas formas, en el análisis completo, en los clubes del fútbol español tienen una línea de flotación sobre. ¿Y por qué te digo sobre? Porque es importante decir que los clubes en Chile tienen una pérdida acumulada de más de 50 millones de dólares. Son más los años que pierden que los que ganan. En la realidad española, no son millonarios, pero sí están sobre una línea de flotación. A pesar de ello, la ley de sociedad anónima deportiva en España igual sigue siendo criticada y no todos los clubes decidieron transformarse. De hecho, los clubes de mayor importancia en España, como Real Madrid y Barcelona, no son sociedades anónimas, siguen siendo corporaciones. ¿Por qué hago la bajada? Porque cuando tú analizas la ley de sociedad anónima en Chile, la misma ley estableció dos posibilidades. O te transformas en sociedad anónima o continuabas siendo la corporación antigua. Fondo del Deporte le pusieron como nombre distintivo. ¿Eres sociedad anónima o Fondo del Deporte? ¿Y qué ocurrió? Después de 20 años, curiosamente, los clubes que no se transformaron en sociedad anónima tienen una situación económica, no te digo holgada, pero sí menos estrecha que los demás. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan y me llaman de muchos lados, ejemplo, Concepción, que es un caso que es muy raro, es muy extraño que una ciudad tan grande, una región tan importante, no tenga ningún club o hayan desaparecido los clubes populares de allá, solo queda Huachipato, me preguntaban, ¿convendría que la Universidad de Concepción se transformara en sociedad anónima? Yo les decía, por ningún motivo, porque es un club pequeño, pero que tiene buenos resultados. Bueno, para ir concretamente a tu pregunta, en el caso sudamericano es muy difícil hacer la comparación
puesto que esta virtud que tiene el sistema chileno de sí contar con la información, en el caso sudamericano no existe, ¿sí? No tenemos los balances, no podemos ir a una historia atrás. De hecho, en el caso nuestro, yo puedo consultar los balances de todos los equipos 10, 15, 20 años para atrás y la información está, ¿ya? O sea, ahí sí se comportan como empresa. Creo que eso tiene una ventaja en el caso chileno. En Sudamérica no es así. Lamentablemente no me puedo comparar. Y, para concretar la respuesta, sí hay modelos que resultan. Por ejemplo, tiene los dos extremos. Uno, el caso inglés, donde prácticamente se privatizaron todos los clubes y todos son dueños de chinos, magnates americanos, etcétera. O un modelo intermedio que me parece más interesante, que es el modelo alemán. Los alemanes dijeron, los clubes van a ser, se pueden privatizar, sí, pero hasta cierto porcentaje, ¿sí? O sea, clubes como el Bayern Múnich, que es el más popular de Alemania, el 51% sigue siendo de los hinchas y el 49% restante sí que entraron a empresas grandes, Audi, la misma Bayern, etcétera, Allianz, tres grandes entraron a la propiedad, pero con el tope del 49%. Ese es un modelo interesante. Yo creo que para ahí podría ir. No se discute hoy día la modificación a la ley de sociedad anónima, así que se lo adelanto, aún con la modificación no vamos a llegar a nada igual, ¿ya? No vamos a salir de este subdesarrollo deportivo. ¿Por qué? Porque no se quiere copiar el modelo que sí resulta. Hay muchos intereses creados, en fin, lo que ustedes saben. Pero más o menos esa dirección sí que podría ser, y otras medidas, incluso administrativas, mejorarían la actividad sin lugar a dudas. Yo sé que en la radio también el tiempo oro, una sola. Cuando tú ocupas una posición en la tabla final del año, no importa si eres décimo, undécimo, duodécimo. En otras ligas europeas, un lugar o otro lugar en la tabla te significa más o menos dinero. Eso genera competencia y eso ayuda a la actividad. El fútbol y el deporte es competencia por naturaleza, sana, pero competencia al fin. Bien. ¿Y en América algún modelo que esté más o menos apuntando a lo que son los países más, o a lo que sería el deporte más desarrollado? No hay ninguno. Mira, no hay ninguno y lo que sí podemos dar nosotros fe y ejemplos de que no sigan esa dirección o sigan una dirección corregida. Ejemplo, vecinos, campeones del mundo, donde el deporte sí que es relevante y que han tenido resultados deportivos, como es el caso argentino, se está discutiendo y siempre han querido que los clubes pasen a ser sociedad anónima deportiva y es una de las iniciativas que el presidente Milei tiene como foco sacar. Bueno, le aconsejaría que no lo hicieran, los resultados no van a ser buenos, tiene que mejorar, pero sus resultados deportivos son admirables. Entonces, creo que ese modelo para el caso argentino no se va a llevar a cabo, es muy difícil que lo hagan finalmente, porque los clubes tienen otro arraigo, son clubes que se relacionan con el barrio, tienen divisiones inferiores, etcétera. Eh, el caso brasilero es interesante también. Si han llegado capitales y si han tenido buenos resultados. Solo un ejemplo, la última Copa Libertadores de América, la final, la juegan dos clubes que precisamente son sociedades anónimas deportivas, con dos modelos distintos, uno con un dueño millonario y otro con un grupo de personas que tenían dinero, el Mineiro y el Botafogo. Ambos en la final, ahí tiene un ejemplo que el modelo sí podría resultar si es bien gestionado. Ujú. Bien. Bueno, muy interesante el tema. Realmente no tenía conocimiento, en mi caso no tenía conocimiento al respecto de cómo se manejaban los clubes, menos si eran sociedades, si eran corporaciones. Me quedó a mí muy claro eso y me parece bastante interesante porque principalmente todos, creo que en la jerga asociamos lo que es fútbol con ganancia, dinero, fútbol, siempre que hay partidos, publicidades, auspiciantes, marcas, y eso realmente uno lo asocia, pero no sabe lo que es la trastienda o la trasbambalina de cómo se mueve esto, ¿no? Sí, es que el modelo, aunque románticamente el deporte sea una competencia, está el club de barrio, etcétera, el negocio ya penetró. Eso no va a salir nunca, lamentablemente, y hay que acostumbrarse a eso. Ahora, los clubes tienen que acostumbrarse también a ser gestionados como empresas.
Cuando yo voy, tengo un problema en el ojo, voy al oculista, etcétera, y al dentista si me duelen los dientes. Bueno, el problema en los clubes es que tienen que ser gestionados por personas que sepan de marketing para vender, de finanzas para gestionar, etcétera, etcétera. De operaciones será el encargado, el futbolista verdadero, etcétera. Pero la mezcla, el problema son hinchas que se meten a gestionar clubes o sencillamente no tienen idea de manejar un negocio. No es un pecado, para eso hay algunos que estudiamos esto y otros estudian otras profesiones y punto. Esa profesionalización en Chile no está existiendo en comparación sí a las empresas donde el modelo, diría yo, comillas, dentro de Latinoamérica sí es exitoso. Entonces me preguntaban en España, ustedes son raros porque las empresas chilenas son valoradas. En el mercado de capitales, sí, pero los clubes que son empresas no les está yendo muy bien. Como que no ha permeado eso de la buena gestión en general del análisis económico en Chile respecto al deporte. Tampoco tenemos una cultura deportiva muy, muy profunda, pero ese es otro tema, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, les comento que se nos terminó el tiempo. Alejandro, si quieres, nos puedes acompañar un ratito más en el próximo bloque, si quieres quedarte todo el programa, fantástico. Yo encantado. Para que puedas presentarnos o comentarnos más cómo va a ser la presentación de tu libro. ¿Te parece? Oye, ¿Puedes? y para que Encantado. responda a la batería de Yo preguntas que tengo, ¿ah? Tengo quedo anotado con aquí usted. un set de preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, señores auditores, luego de una breve pausa musical, nos encontramos en unos breves segundos. Señores auditores de Radio Portales, retomamos nuestro segundo segmento de nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Hoy, miércoles 18 de diciembre, ya estamos a pasitos de finalizar el año, y hoy estamos con el señor Héctor Sandoval, la señora Francisca Undurraga, y un invitado, quienes hablan Nil Ruiz, y un invitado que tenemos, que nos está acompañando y hablándonos de un tema muy interesante, el señor Alejandro Torres, que nos estaba hablando, comentando sobre el libro que ha escrito relacionado con el fútbol chileno. Héctor, yo en el programa anterior, en el segmento anterior, veía que tomabas nota y dijiste que tenías un montón de preguntas. A ver. Sí, mira, bueno, primero que todo aquí, Alejandro, hay una transformación o una mutación de los clubes deportivos en su régimen tributario, eh, porque cambian, ¿no es cierto? O y algunos se mantienen como de corporación a sociedad anónima. Primero que todo, para gente que a lo mejor no entiende el régimen tributario, los beneficios, los pros y los contras, ¿qué es lo que cambia en un club? ¿En qué se beneficia y en qué se obliga con este cambio o de corporación a sociedad anónima, por ejemplo? Ya. No quiero ponerle más pelo a la sopa, pero he enredado en el sentido de que la legislación primero lo estableció claramente, pero después se fue desvirtuando en el tiempo. ¿A qué me refiero? La ley, cuando se promulga el 2005, dijo dos posibilidades. Usted, club, se transforma en sociedad anónima deportiva o sigue en Fondo del Deporte en quiebra en ese instante. Entonces se diseñó como una tercera vía, que es aquellos clubes que le entregan la concesión de sus bienes a un administrador y que precisamente son Colo-Colo y la Universidad de Chile. Y esa concesión es de 20 años, se puede ir prorrogando según cada uno de los contratos. De todas formas, en todos los casos descritos hasta ahora, aunque sea fondo de deporte y corporación, los clubes se manejan como empresas. ¿Qué significa? Que al final del año, si sus resultados son positivos, pagan impuesto a la renta según la tasa que todas las empresas paguen en ese momento. Y lo digo en genérico porque no se olviden que todos los gobiernos de turno van cambiando la tasa, la suben, la bajan y siempre está en la discusión. Hoy día depende del régimen tributario, o 27% o 25%. Ese es el régimen general hoy día en el caso chileno. Entonces, raya para la suma. Si los clubes tienen utilidades al final del año, en abril, igual que todos ustedes y yo, pagamos nuestros impuestos, que en el caso de los clubes es de primera categoría, puesto que son empresas, y nosotros, las personas que tenemos un empleo, un trabajo y somos dependientes, el impuesto que se llama de segunda categoría. En ambos casos, hasta el 30 de abril hay que pagar. Entonces, tuvieron que acomodar toda esta eventual ingresos que tenían. ¿Qué sucedió? Porque yo sé para dónde va la pregunta. No tuvieron utilidad o no han tenido utilidades o muy pocos años han tenido utilidades.
Entonces, no pagan impuestos no porque estén en contra de la ley, sino que tienen resultados negativos en el tiempo. Ejemplo, clubes locales que nos interesan a nosotros, dada la región que representamos. Wanderers en Valparaíso, Everton en Viña. De los 15 ejercicios en los cuales han sido sociedad anónima, 15, 16, 17, uno empezó primero, otro después, la gran mayoría de los años Everton y Wander ha tenido pérdidas, ¿ya? Ya. Acumuladas y en esos años respectivos. ¿Han habido utilidades? Sí, pero en años en particular. Curiosamente, el 2018. ¿Por qué? Porque ahí se vendió el canal del fútbol. Al venderse el canal del fútbol, todos los clubes recibieron cerca de 3,2 millones de dólares. Y ese año sí que tuvieron resultados positivos, ¿ya? Pero para responder la pregunta, se transformaron en una empresa común y corriente y pagan impuestos en función de los beneficios finales que al año tienen esas empresas. Dentro de Claro, obtener esas porque utilidades, perdón, Héctor, vender un jugador de un club a otro estaría dentro de esa obtención de utilidades, ¿cierto? Claro, cuando uno ve los balances año a año de todos los clubes, incluso es bien profundo en el caso nuestro, porque yo les decía que tenía una virtud, que era que la información existía. Y es tan así que existe no solamente para los clubes de la primera división, que son los conocidos, sino que es obligatoria la segunda división y la comillas tercera división, que se llama segunda profesional en el caso chileno. Todos ellos tienen que reportar, ¿ya? Están obligados. En el análisis completo, obviamente que la televisión es el gran ingreso que reciben. Y como tú dices, de muy buena manera, ¿qué otros ingresos tienen? Ventas de jugadores, la publicidad del estadio y la camiseta, y al mismo tiempo lo último relevante también es la publicidad, ¿cómo se llama? Y lo digo al último lugar, lamentablemente ha perdido relevancia el público, el ingreso a los estadios. ¿Por qué? Porque esta también es opinión mía, pero se ha transformado en un cacho a la gente, po, porque hay que tener más seguridad, más costos. A veces los estadios son sancionados por violencia en el estadio, tanto dentro como fuera. Entonces, la venta de entradas, que era el gran ingreso antiguamente, hoy día se ha dado vuelta, es la tele, la publicidad, la eventual venta de jugadores en un año en particular y finalmente los ingresos o los tickets o las entradas a los recintos deportivos. sí. Oye, Alejandro, es que a mí lo que me llama mucho la atención de que, claro, no declaran utilidades, tienen que tener un muy buen contador, me da la impresión, a lo mejor el contador de la estrella hoy día, el contador de los clubes deportivos, eh, que debe tener muy buenas prácticas, esperamos que así sea. Pero además ellos han pedido condonación, como tú lo explicas en los antecedentes que entregan. Bueno, y el Estado le ha entregado la condonación. Ahora, ¿quién finalmente termina condonándole esto a impuestos internos o la Tesorería General de la República? Claro, y fue el nacimiento de nuestra petición, porque los propios clubes lo dijeron, ¿ah? En sus memorias, leer las memorias, la verdad que nos gusta a nosotros los que dedicamos a la economía, porque cada memoria debe tener como 100 páginas, de las cuales 80 o 70 son de puro número y estado financiero. Pero aún así, ellos dijeron, la resolución tanto del Servicio de Impuestos Internos en conjunto con la Tesorería nos dio esta condonación, lo dijeron los clubes, y eso es lo que nosotros pedíamos, y eso es lo que la Tesorería de Impuestos Internos nos negó. Bueno, esos dos organismos, el fiscalizador, Impuestos Internos, y el que recauda, Tesorería, finalmente en ese momento le condonaron, como te decía, más del 90% de los intereses, de las multas, de los reajustes. ¿Qué pasaba? Que tú como persona natural no tenías esa ventaja. De hecho, esa condonación fue anterior al caso Johnson, que fue muy bullado en Chile, en la cual se le condonó una alta cantidad de tributos, más que tributos, de nuevo, las multas, los reajustes, etcétera, a Johnson. Bueno, esa decisión fue discrecional. Hoy en día, en el caso de la ley tributaria actualizada, no ocurre. Ahora tiene reglas. Si usted paga por internet antes de 30 días, tiene esta condonación. Si paga después, no tiene condonación. ¿Te fijas? Ahora está arreglado, reglamentado y legalizado. Pero en ese momento, remóntense al 2005, el perdonazo fue muy grande, más del 90%, y no estaba en la ley como ocurre hoy día. Ah, perfecto. Oye, es que lo que también no deja de llamarme la atención es que
hoy día, claro, con estos perdonazos, con la inversión pública que termina siendo el Estado, los gobiernos regionales, donde hay estadios regionales, terminan beneficiándose más que el ciudadano, terminan beneficiándose particulares, instituciones o casi empresas, porque se manejan como empresas, con la inversión pública, que se engrosan los bolsillos, que terminan ajustando un poco su balance, su estado financiero, pero además escuchaba y me llamó mucho la atención hace un par de días atrás que a propósito del ascenso de Limache, bueno, el dueño de estos equipos lo ponía a la venta y se quedaba con San Luis o era al revés, una cosa así. Entonces, por otro lado, también está, por ejemplo, lo que pasa yo creo que uno de los mejores equipos de Chile, que es Unión Española, no porque me gusta a mí, pero que tiene un estadio que es de la Universidad SEC, el Estadio Santa Laura, uno de los estadios más antiguos de Chile. Entonces Mm. también además de algo extraño con el régimen patrimonial que tiene, es de la universidad, es del club deportivo, que es sociedad, con un dueño que no puede entrar a Chile, ¿no es cierto? Porque tenía problemas con la justicia y que todavía sigue en España. Entonces, de verdad que hoy día es un comercio. Yo, si tuviera plata, podría decir, mira, me voy a comprar un club deportivo, voy a juntar y voy a negociar. O sea, se perdió un poco el sentido que tenía de esto, de donde los socios opinaban, donde los socios tenían derecho a voz y a voto de manera completa, y podían decidir cuáles eran o no eran los intereses del club, porque además los clubes tenían distintas ramas, no sé, ramas de esgrima, natación, equitación, voleibol. Bueno, hoy día están concentrados solo en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí, y es lo que uno lo lleva a comparar inmediatamente, primero con el barrio, ¿no? Después a nivel europeo es más difícil por razones geográficas y por el modelo de desarrollo que tienen ellos, y es lógico, económico, etcétera. Pero les decía yo que el caso argentino es relevante porque tienen resultados deportivos, sin lugar a dudas, en América, campeones del mundo, etcétera, y el arraigo del club es muy distinto. Todos los clubes, todos, San Lorenzo, River, Boca, Independiente, etcétera, no solo son un club de fútbol, sino son un club deportivo, tienen piscina, etcétera. De los más grandes hasta los más pequeños, tienen un desarrollo y una relación directa con el barrio respectivo, y eso no ocurre acá. Entonces, el punto que queremos hacer en el fondo con el libro es decir, bueno, si hay inversión pública de por medio, ¿no será mejor o no será recomendable que la torta la repartamos un poquito mejor y también destinemos esa importante fuente de recursos que hoy día es la televisión a otras líneas de desarrollo? Ni siquiera quiero ser tan ambicioso con otros deportes, pero también lo cuantificamos. En el año 2001, 2002, cuando empezamos con este análisis, vimos que los clubes, menos del 1% del gasto lo destinan a fútbol joven y fútbol femenino. Entonces, y el fútbol femenino yo lo destaco porque ya estamos quedando atrás en algo que empezó hace poco y que podríamos haber ido de la mano en el desarrollo, pero ya quedamos atrás. Entonces, mientras en Europa los partidos de fútbol femenino se televisan, la gente va al estadio, aquí no está ocurriendo. Claro, la respuesta es muy lógica. Si tú inviertes el 1% en fútbol joven, o menos del 1% en fútbol joven, y menos del 1% en fútbol femenino, después no pidas tener resultados deportivos, ¿ya? Eh, entonces, si tú no logras hacer una inversión en el fútbol joven para que precisamente después puedas vender los jugadores y entrar al círculo virtuoso, no vamos a salir nunca de ese subdesarrollo deportivo. Eso por una línea. Y por otra hay que preguntarse, ¿para qué quieres tener fútbol desarrollado? Lo que pasa, si tú tienes un fútbol desarrollado, vas a permear a otras actividades, te vas a estimular. Es lo mismo que ocurre en Estados Unidos con las empresas tecnológicas. Para tú tener un Netflix, un Airbnb y un Uber que funcionen, es probable que hayan quebrado y fracasado 15.000 empresas. Pero ese entorno tecnológico permitió que algunas sí que se destacara. Bueno, eso es lo mismo. Si yo logro que el fútbol sea más masivo, que el deporte en general sea más masivo y más profesional, yo como chileno voy a tener más probabilidades, el resultado no está asegurado, pero sí más probabilidades de obtener buenos resultados en la cancha, más medallas olímpicas en la Olimpiada, más Copa América en los campeonatos sudamericanos. Un dato,
Desde la creación del modelo de sociedad anónima deportiva en Chile, casi 20 años, el 2025 se cumplen los 20 años, un título internacional. La Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana el 2011. Uno solo, un solo título. Y este oasis que significó 2 Copa América a nivel de selección. ¿Es bueno el resultado deportivo? Tampoco. Entonces, no es bueno el resultado ni económico ni deportivo. ¿Merece un análisis completo? Sin lugar a dudas. Por qué tú consideras que, o por qué no sé, por qué todos los recursos en cuanto a lo que es el área deportiva siempre se direccionan hacia lo que es el fútbol? Hoy en día hay muchos deportes muy bien representados. Chile ha estado muy bien representado en las Olimpiadas y esos deportistas han ido con recursos propios. No han tenido el respaldo de ningún club. ¿Por qué piensas que esos clubes no apuestan a otros deportes? Porque en la transformación del negocio solamente se preocuparon, obviamente, del fútbol. Pensaron en algún momento que la venta posterior de jugadores iba a ser un buen negocio, pero aquí una raya para la suma en un sentido bien particular. Nosotros no vamos a tener resultados futbolísticos buenos en general porque no somos un país futbolizado, ¿ya? A nosotros nos gusta el fútbol, pero no somos futbolizados, que es otra cosa distinta. ¿Por qué? Según la encuestas serias, al 50% de la población le interesa el fútbol en Chile. Pero en países como Uruguay y Argentina, eso sube a más del 80%. Eso sí que es un país futbolizado, donde casi el 100% habla. Esa es una cosa. Y la otra, una cuestión muy clara. No somos buenos para el deporte porque en el colegio tampoco, en el liceo no nos inculcan el deporte. ¿Ah? Nosotros siempre tenemos en la discusión curricular, sí, le agregamos, le sacamos filosofía, le agregamos, le sacamos inglés y francés, le agregamos, le sacamos historia, le agregamos, le sacamos educación cívica. Antiguamente hasta economía enseñaban en los currículums de los colegios o educación secundaria, pero nunca el deporte es tema. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú en la etapa básica y media el deporte no es prioridad, ¿por qué va a ser prioridad después? Entonces, lo mismo que en la educación universitaria, el alumno ya viene formado. Lo que hay que atacar aquí es la educación básica y prebásica. Aquí es lo mismo. Hay que atacar, comillas, al deporte básico y prebásico desde muy pequeño para que esa persona se interese no solo en el fútbol, sino que en otros deportes también, y que sea una vía alternativa no para ser profesional, sino que también para practicarlo habitualmente. Pero vuelvo a lo anterior, si yo destino 50.000 carabineros o fuerza policial solo para el fútbol profesional, ¿no será mejor destinarlo para el fútbol de barrio, por ejemplo, que se están agarrando a balazos en algunas canchas? A lo mejor ese fútbol de barrio te renta más socialmente que este fútbol profesional deficitario. Pero para concluir, si no hay un desarrollo desde abajo, nunca vamos a tener deportistas destacados. Siempre son casos aislados, generalmente de familias que tienen un respaldo económico o de una generación que se juntó espontánea, buena de jugadores y que no estuvo ilusionado durante un periodo de tiempo y que, ojo, tampoco hubo una renovación. ¿Te fijas que fue una flor que murió? ¿Por qué? Porque después de abajo tampoco hubo un desarrollo que uno dijera, y aquí viene el recambio. Nunca hubo recambio. O sea, el momento dorado tampoco ni siquiera lo aprovechamos. Así que no es que sea pesimista, pero si tú no empiezas de las bases, como en todo orden de cosas, es muy difícil después pedir resultados cuando grandes. Bien. Bueno, coméntanos un poquito con respecto de tu libro, cómo lo van a presentar, van a hacer algún tipo de comunicación. Yo Sí, personalmente no tenía, valga la redundancia, no tenía conocimiento al respecto, pero es porque no soy sí. futbolera. Sí, mira, como es una unión interuniversitaria e interdisciplinar, porque lo redactan y lo crean 2 personas de ámbitos distintos. El profesor José Luis Allende, el coautor conmigo, es de profesión abogado
y hace clases, es académico de la de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Yo soy auditor de profesión, magíster en finanzas y de profesión y académico de la Universidad del Paraíso. Eso era lo primero relevante. ¿Y por qué hago este punto? Porque ayer hicimos el lanzamiento en el campus La Era de la Universidad del Paraíso, pero está comprometido también para que asista gente de la otra universidad, en la Universidad Católica también. ¿Ah? No tiene fecha todavía, pero este salvataje del fútbol profesional chileno, una historia reservada, ya está disponible en la editorial Hammurabi, que fue la editorial que nos apoyó y que editó y que hoy día ya está disponible en su sitio web para ser adquirido de manera online como es hoy día y llega físicamente. Pero siempre se pensó en un lanzamiento en Valparaíso, en la Universidad del Paraíso y uno también en la Universidad Católica próximamente. Así que obviamente invito muy afectuosamente a ustedes a que asistan en ese momento. Les vamos a avisar a través de Héctor, un amigo, ¿no es cierto?, de la casa, y a todas las auditoras y auditores de Radio Portales, que yo sé que son muchos y muchas en la región. Así que va a ser avisado este, comillas, segundo lanzamiento, pero como te digo, ya está disponible en Editorial Hammurabi este texto para que lo vayan leyendo, descargando o comprando directamente. Fantástico. Bueno, éxitos y ya indagaremos al respecto. Yo agradecido de la invitación y por supuesto, un tema, como les digo, relevante, le importa igual a mucha gente, a pesar de no ser un tema de salud, de pensiones, pero sí obviamente que nos apasiona, el fútbol a muchos nos gusta y obviamente que une, y esa es la idea del libro, dar un diagnóstico de la situación actual para ver cómo eventualmente podemos mejorar. Es una foto, es un análisis histórico redactado de la manera más cercana posible. Así que Neil, Francisca, Héctor, yo encantado de haber estado con ustedes y gracias por la invitación nuevamente. Gracias por haber. Gracias, Agradecemos nosotros. Alejandro. Estás invitado nuevamente para acompañarnos cuando quieras y bueno, éxitos en este desafío, en este hijo. Has tenido un hijo nuevo o un hijo. Así es. Un hijo nuevo, tiene un día de nacimiento oficial y ya está, ya tiene patitas ya porque ya está caminando. Por ejemplo, con ustedes un programa que lo escucha mucha gente, así que nosotros contentos de ese punto de vista. Y cuando quieran, yo encantado de participar en cualquier debate, en cualquier exposición. Así que les mando un abrazo a la distancia y muchas gracias nuevamente por la invitación. De nada. Bueno, Héctor, eh, tenías varias preguntas. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Has saciado tus... Oye, no, sí, de verdad que fue bien didáctico, Alejandro. Eh, lo que sí uno, claro, logra ir entendiendo cómo esto va modelándose como negocio. Ahora la trama entre que se genera el negocio, estos perdonazos tributarios que no cualquiera los puede tener, esta presión que ejercen, este usufructo en definitiva del recurso y del bien público, como son las policías, por ejemplo, la remodelación de los estadios, la disposición y uso de los estadios, que más allá que tengan que pagar un arriendo, espero yo que paguen un arriendo y creo que así es, pero todo el mundo se pone a disposición, claro, de uno de los deportes más populares de Chile, que en este caso es el fútbol, eh, pero vamos viendo cómo ese romanticismo quedó de lado y hoy día este es un negocio en donde lo que importan es los números, la rentabilidad, que como empresa uno siempre espera tener. Y hoy día, si alguien tiene platita por ahí, se puede comprar un club mañana, po, ¿ah? A lo mejor puede tener buenos dividendos y no ir a la pérdida como figuran en los estados financieros. Yo voy a permitirme, sin sugerirte algo, Alejandro, porque este libro tiene que tener un gemelo, tal vez, ¿ah? Y podríamos hacer esto mismo con los partidos políticos. Hay ahí un partido que tiene saldo negativo porque cuantifica con todos los militantes las deudas que no pagan. Eh, Interesante análisis y perspectiva, a ver cómo están organizados jurídicamente en el ámbito de tributación los partidos políticos. Mira, partidos, ISAPRES, AFP, autopistas, etcétera. Va a tener varios primos hermanos el libro seguramente, porque tiene como una metodología que puede ser aplicada a otras industrias, a otras actividades también. Así que tenemos mucho camino por recorrer. Así es. Bueno, Sí, yo te quería agradecer, Alejandro, también. Me pareció sumamente interesante
lo interdisciplinaria de tu investigación. Mm. Sobre todo, quizá acercar mundos que de repente están lejanos. Claro, el fútbol está sumamente cercano, pero ya la discusión interna respecto a los clubes es algo que, por lo menos para mí, parecía muy lejano. En esta conversación se acercó un poco más. Y también tu reflexión respecto al deporte en Chile me pareció sumamente atingente. Comparto como Gracias. plenamente, de hecho, tus opiniones. Muchas gracias, Francisca. Aquí siempre a disposición, así que un saludo, gracias. Gracias. Bueno, les cuento que se nos terminó el segmento, así que muy agradecidos, Alejandro, por haber compartido con nosotros este desafío que está ya, como tú dices, con dos patitas ahí, ya andando, tiene un día de nacimiento, así que éxitos totales y nos mantendremos en contacto. Y yo me voy despidiendo de todos Seguro, seguro ustedes. que sí. Me voy despidiendo de todos ustedes. Excelente resto de semana. Y ahí nos encontraremos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chao, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.